En este video toco contenido susceptible, así que ya saben. $100.000. $100.000 es mucho dinero para mí en este momento. Pero para un inversionista multimillonario, $100.000 no es nada. Un auto para mí es suficiente. Yo no puedo manejar dos autos al mismo tiempo. Pero para el dueño de una empresa de transporte nacional, un auto no es nada. 1.000 litros de agua. 1.000 litros de agua para mí solo, tomarme 1.000 litros de agua es muchísimo. Pero para llenar una piscina no es nada. Un avión, cuando lo ves en el aire se ve chiquitico, pero cuando lo ves aterrizado en la pista, te das cuenta que es inmenso y te preguntas cómo es posible que eso estaba en el aire. Un zapato no sirve para nada. Necesitas dos. Bueno, si tienes dos piernas, necesitas dos zapatos. Pero para una hormiga, un zapato, uno solo, significa la muerte. Las cosas siguen siendo lo que son. El zapato sigue siendo lo que es, el auto sigue siendo lo que es, los $100.000, los 1.000 litros, todo sigue siendo lo que es. Lo que cambia es la perspectiva de cómo lo veas. Tenemos que en la historia de David y Goliat podemos ver cómo unas personas veían una situación de una manera y cómo David la veía de otra. Sabemos que cuando vamos al texto, en 1 Samuel 17, 23 al 26, dice que la gente, el ejército de Israel salía despavorido corriendo cuando venía el gigante. Y de hecho la gente preguntaba, ¿vieron al gigante? En la versión de Nueva Traducción Viviente lo dice tal cual. ¿Vieron al gigante? Y David decía, ¿a qué le van a dar de recompensa al que mate a este filisteo? David no veía al gigante, David veía al filisteo. Y al final, en el versículo 26 al final dice, y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar el ejército del Dios viviente? David veía al Dios viviente, él no veía al gigante, él lo veía pequeño, de hecho. Pero los otros no, los otros en lugar de poner los ojos en Dios, lo ponían en el gigante y lo veían inmenso. ¿Cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestra posición que nos hace tener una perspectiva distinta? Dice la Biblia en Marcos 16 al 19 que el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, refiriéndose al Señor Jesús. Y más adelante en Efesios 12 dice, pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos en Cristo Jesús. Es decir, que nosotros estamos sentados a la derecha del Padre en Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Nosotros estamos allá arriba. Esa es nuestra posición. Y desde allí debería ser nuestra perspectiva. Desde allí deberíamos ver las cosas. Ahora bien, cuando antes yo vivía en la carne, en aquella época, para los que no han visto mi testimonio, lo voy a dejar aquí arriba. ¿Okay? Y ahí pueden ver de dónde vengo yo y cuál es mi historia. Pero cuando yo vivía en la carne y cuando me encontraba en mi vida libre, loca, de sexo con hombres por todos lados, yo me encontraba con una percepción distorsionada. ¿Por qué? Porque me la pasaba viendo pornografía todo el tiempo durante muchísimos años. Eh, Eso hacía que cuando yo veía un hombre, aquí viene la parte de su contenido susceptible. Cuando yo veía un hombre, yo me imaginaba su miembro como una cosa de 5 metros y de 3 toneladas de peso. ¿Por qué? Porque mi mente estaba distorsionada con la cantidad de imágenes que yo recibía todo el tiempo delante de mis ojos. Eso, tener esta distorsión y querer imaginarme que aquello era una cosa gigantesca, monumental, hacía que yo mirara todo el tiempo, tuviera el deseo de mirar a la entrepierna de un hombre, buscando imaginarme lo que había detrás de ese pantalón. Sé que a muchos les pasa esto, pero yo no sé si en realidad le pasa a todo el mundo, pero esto es lo que me pasaba a mí. Ahora, desde hace 18 meses para acá, Dios me permitió ver el sexo con hombres desde otra óptica. Cuando veo que eh, la asquerosidad del sexo anal, me di cuenta de todo el desastre que hice cada vez que tenía sexo y ocurría accidentes con excremento que se salían y cosas por el estilo. Es bien asqueroso lo que estoy diciendo. Pero el punto es que cuando el Señor me abre los ojos y puedo ver esto, yo ya no puedo ver a los hombres con atractivo. Desde ese momento veo a los hombres distintos. O sea, como que, uff, dije yo no quiero estar ahí, yo no pertenezco al equipo, como lo digo en el testimonio. Pero con el tiempo Dios me fue cambiando la perspectiva con respecto a muchísimas cosas. Y de hace un mes y medio, mes para acá,
Yo dije en uno de los videos en el que si volvió a la homosexualidad, en ese video, digo que Dios me cambió la perspectiva. Ya yo no veo tanto a los hombres con este tema de la asquerosidad y que si los veo como si andan por la calle todos sucios en excremento, no, ya no los veo así. Pero así los vi por muchísimo tiempo. Ahora ¿cómo los veo? Ahora los veo en perspectiva. Veo que estoy sentado a la derecha de Dios Padre, veo al Dios gigantesco, veo al Dios infinito, veo al Dios que sostiene la tierra y a toda la creación en sus manos, veo al Dios que creó las estrellas del universo y veo al hombre chiquitico. Entonces, ya no me puedo imaginar el pene como una tonelada de grandeza, sino que ya lo veo así como así una cosa en miniatura. No necesitaba verlo, porque ya yo no sentía ni atracción, ni gusto, ni nada. Pero es como que las cosas se pusieron como en plano. Y me di cuenta, como lo coloco acá, me di cuenta que durante muchísimos años idolatré al miembro masculino, imaginándolo en esa magnitud, como lo digo ahorita, como lo acabo de decir. Pero cuando la realidad es que un miembro no pasa de 20 centímetros, o sea, el estándar no pasa de 20 centímetros. Es decir, mi Dios, mi ídolo, a quien yo me rendía, a quien yo me postraba, medía 20 centímetros. 20 centímetros me tenían gobernada la vida. Estoy hablando de mi caso, no estoy hablando por nadie, estoy hablando personal. Eh, Hoy día veo esto. Hoy día cuando veo a un hombre, cuando veo... es que ni siquiera veo la entrepierna, pero si tengo que imaginar, pues me imagino todo en perspectiva, me imagino todo chiquitico, me imagino todo pequeño, o sea, no, me imagino, o sea, todo lo que para mí antes significaba una grandeza, hoy día no significa nada. Eh, claro, ¿dónde estaba el detalle acá? Que yo me he llenado de la palabra de Dios, que con el tiempo aprendí sobre quién era el verdadero Dios, sobre quién es el Jesucristo vivo, sobre quién es mi Dios que restaura, mi Dios que salva, mi Dios que sana, mi Dios que provee, mi Dios eterno, el Dios de los ejércitos. Todo eso lo pude aprender con el tiempo, pero era necesario que yo modificara lo que tenía en mi mente para modificar mi perspectiva. Mi visión no iba a poder ser distinta si lo que estaba en mi mente no cambiaba. Y ahora es desde esta posición de privilegio en la que me encuentro que veo la vida. Es a partir de esta posición de privilegio, de estar sentado a la derecha del Padre en Cristo Jesús, de estar en esta posición que el Señor me ha dado, es desde aquí que veo la vida. Desde allí miro mis problemas, miro las cosas, las circunstancias, las necesidades, las enfermedades, las tentaciones, al mismo demonio, las potestades, todo lo veo desde esta posición en la que me encuentro en Cristo Jesús. Todo lo veo chiquitico, todo lo veo chiquitico. Mis antiguos ídolos, el dinero, el sexo, los autos y el pene. Todo lo veo minúsculo. Porque delante de Dios nada puede sostenerse, nada puede ser más grande, nada, no existe grande, no existe la palabra grande delante de Dios. Entonces, en la medida en que sigo nutriéndome y en la medida en que sigo aprendiendo y sigo conociendo a mi Dios, mi perspectiva, mi visión se va ampliando, o mejor dicho, ni siquiera es ampliando, va cambiando, va evolucionando, se transforma, o mejor dicho, pasa de ser carnal a ser espiritual. Todo esto lo he aprendido en 18 meses, nutriéndome con más de 250 predicaciones, Biblias y libros cristianos. Allí les dejo ese dato. No se trata de que de repente ocurrió así un cambio. Sí, sí ocurrió un cambio. Es verdad, mis ojos fueron abiertos, vi la asquerosidad donde me encontraba y dije, chao, no quiero saber más nada de excremento de mi vida. Pero tuve que nutrir, tuve que cambiar, tuve que crecer en el conocimiento de la palabra para que mi vida fuera verdaderamente cambiada. Entonces, busca, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón, pero a ti te corresponde deleitarte en Él, eso yo te lo he dicho, deleítate en Él. Y de esta manera vas a poder ver al Dios de los ejércitos y no vas a ver al gigante. De esta manera vas a poder ver las cosas con una perspectiva espiritual y no con una perspectiva carnal. Eso es todo por hoy. Que Dios les bendiga. Bye.